anterior, que va a formar, se une con la raíz dorsal, van a formar las raíces que se van a unir entre ellas, van a formar plexos nerviosos, nervios que van a ir a inervar distintas zonas, según sea nervio motor, a los músculos, o nervios sensitivos a la piel y distintos órganos propioceptivos. ¿Por qué es importante conocer las polineuropatías? Porque la polineuropatía en general es un problema bastante frecuente. Este es un resumen de un estudio hecho en Dinamarca, donde de una población de 1.300 personas encontraron una prevalencia de polineuropatía definitiva comprobada de 5.5%. Y si contamos a las polineuropatías probables y a las definitivas, 13%. Significa que... ¿Hola? Que 1 de cada 10 personas puede tener una polineuropatía. Vamos a ver que estos valores van cambiando de acuerdo a la estandarización por edad, pero ¿eso a qué se debe? Que las polineuropatías van incrementando su prevalencia conforme avanza la edad. Como podemos ver, si hablamos solo de los casos definitivos, alrededor de entre los 50 y 60 años, aproximadamente un 3% de personas va a tener una polineuropatía. Si hablamos de los casos por probables y posibles también, llegamos hasta un 15%. Si llegamos a los 80 años, las polineuropatías definitivamente comprobadas, con estudios electromiográficos u otros, son más del 10%. Y si hablamos de las neuropatías posibles, solo por diagnóstico por síntomas, llegamos a más del 50% de la población. Es decir, es un problema bastante común y que lo vamos a ver. Se dedican a lo que se dedican, no tienen que dedicarse a la neurología para que puedan ver este problema o problemas relacionados a una neuropatía. Hablando de la anatomía del nervio, vamos a ver que los fascículos nerviosos el nervio contiene múltiples fascículos donde están agrupados los axones. Estos fascículos están envueltos en una vaina denominada perineuro. Entre los perineuros tenemos tejido conectivo que los une por donde discurren vasos sanguíneos, y alrededor de todo esto hay una vaina de tejido conectivo más gruesa llamada epineuro. En estos fascículos nerviosos vamos a ver que vamos a tener axones con una cubierta de mielina importante, son los axones mielinizados, esta mielina generada por las células de Schwann que se arrollan alrededor del axón, o podemos tener a las células de Schwann que solo discretamente envuelven a una célula de Schwann a varios axones, en el caso de los axones amielínicos. A su vez vamos a ver que en el caso de los axones mielinizados tenemos la célula de Schwann y vamos a tener entre vaina de mielina y vaina de mielina un área sin mielina denominada nodo. Es el llamado nodo de Ranvier. Cuando hablemos de las neuropatías inflamatorias vamos a hablar un poco más acerca de esto. La existencia de la vaina de mielina nos va a separar los nervios en fibras mielínicas y amielínicas. A su vez, por su grosor, las fibras mielínicas se van a clasificar en distintos tipos. Las más grandes, las A-alfa, son las más gruesas, tienen un diámetro de 12 a 20 micras. ¿Cuál es la importancia de esto? Que su velocidad de conducción es mucho mayor. Mientras que fíjense que pueden conducir entre 70 a 120 metros por segundo, mientras que las fibras amielínicas conducen de 0.5 a 2 metros por segundo. Mientras las más grandes,
son terminales que van a ir hacia los usos musculares y a las motoneuronas, las fibras amielínicas van hacia receptores táctiles de prurito y de dolor lento. Esto va a ser importante porque cuando hablemos de la electromiografía como método diagnóstico para polineuropatías, vamos a ver que la electromiografía solo evaluará las fibras mielinizadas. Las fibras más pequeñas, las amielínicas o con una escasa cubierta de mielina, difícilmente son evaluadas, no es posible evaluarlas por una polineuropatía. Y vamos a tener algunas neuropatías que se afectan específicamente a estas fibras pequeñas. Ahora, en el nervio periférico podemos tener varios tipos de lesión nerviosa. Si yo tengo una lesión del axón proximal, el axón distal a la lesión va a sufrir un proceso denominado degeneración valeriana, en el cual la vaina de mielina se va destruyendo, va siendo fagocitada por macrófagos, y en este caso hay la posibilidad de que haya cierta regeneración del axón. También podemos ver que hay procesos de desmielinización. Usualmente los procesos de desmielinización, cuando son primarios, la desmielinización es difusa, es generalizada. Cuando son congénitos o por causas hereditarias. Las lesiones que son adquiridas, la desmielinización adquirida, siempre es segmentaria, nunca es igual en todo el trayecto del nervio. Va a haber trazos, secciones del nervio desmielinizadas y secciones que van a mantener la mielina, secciones más dañadas que otras. Eso es muy importante para el diagnóstico diferencial, como lo comentaremos posteriormente. Disculpen. El otro proceso patológico que podemos ver es la llamada degeneración axonal. En la degeneración axonal vamos a tener un proceso que puede ser tóxico, metabólico, que va a afectar la totalidad del axón y vamos a ver destrucción del axón. En el caso de los axones motores que nacen del asta anterior, tenemos la degeneración hacia el nervio, pero si hablamos de los axones sensitivos, vamos a ver que las neuronas pseudomonopolares que se encuentran en los ganglios sensitivos tienen una parte que va hacia el sistema nervioso periférico, pero van a entrar hacia la médula y van a ir por las vías del sistema nervioso central, por vías largas. Esa vía también se va a degenerar. Ahora, como esta zona ya está dentro del sistema nervioso central, cuando hay este daño va a haber proliferación astrocitaria. Esta activación de los astrocitos y proliferación de los mismos va a formar una cicatriz alrededor del axón dañado que va a contribuir al proceso patológico que vamos a ver en el dolor neuropático. Las neuronopatías sensitivas o ganglionopatías es el proceso del que estábamos hablando, pero cuando afecta exclusivamente a la neurona sensitiva. Bueno, acá tenemos el proceso de desmielinización, que como habíamos comentado en un momento es segmentario. La desmielinización, como si la encontramos en estadios iniciales, el axón no va a estar dañado, tiene oportunidad de regenerar. Sin embargo, cuando hay regeneración, como nos expresa esta gráfica, la regeneración de la mielina usualmente forma vainas de mielina más delgadas, más inestables.
Así, si queremos clasificar las enfermedades del sistema nervioso periférico, las podemos clasificar como mononeuropatías, son las afecciones solo de un nervio individual. Tenemos las plexopatías, cuando tenemos el daño en el plexo. Tenemos las radiculopatías, en la raíz que están haciendo de la médula espinal. Tenemos la mononeuropatía múltiple. Este es un caso muy particular en el que vamos a ver que se afectan los nervios de forma individual, pero empieza a afectarse un nervio, después se afecta a otro y se van sumando varios nervios que se van afectando de forma asimétrica, sin que haya un patrón que nos muestre cómo es la progresión. ¿Por qué es importante reconocer esto? Porque, como vamos a ver, esto usualmente los vamos a ver en las neuropatías vasculíticas o en neuropatías paraneoplásicas. Y por último, vamos a tener la afectación simétrica y difusa generalizada de los nervios, que es la llamada polineuropatía. La clase de ahora nos vamos a centrar en las polineuropatías y vamos a hablar algo acerca de las mononeuropatías múltiples. Cuando tenemos un paciente con una neuropatía, como todo en medicina, tenemos que empezar por la anamnesis. ¿Qué características de la sintomatología tenemos que prestarles mayor atención? Tenemos que consultar. De todo tenemos que preguntar cómo es el inicio de los síntomas, cómo ha sido la duración, la progresión. El tempo ha sido algo agudo, rápidamente progresivo. De repente es un episodio único o ya ha tenido el paciente episodios similares anteriormente. Hay que buscar si ha habido algunas características tempranas sutiles. Por ejemplo, eso lo tenemos que buscar en particular para las neuropatías hereditarias, que muchas veces la anamnesis es clave para llegar al diagnóstico, y tenemos que evaluar cuál es la alteración funcional que está ocasionando el daño en el nervio. Dentro de los síntomas que podemos encontrar en las neuropatías, vamos a tener síntomas motores, vamos a tener síntomas sensitivos o podemos tener síntomas autonómicos, según el tipo de fibras afectadas por las distintas neuropatías. Va a haber algunas que van a afectar difusamente a todas las fibras nerviosas, otras que van a ser predominantemente motoras, predominantemente sensitivas, o algunas que son predominantemente autonómicas. Entre los síntomas motores tenemos que buscar, hay síntomas positivos y negativos. Los síntomas negativos es lo más fácil de evaluar. ¿Por qué? Porque ahí lo que vamos a tener es debilidad. Debilidad, fatigabilidad, cansancio del que refiere el paciente. Cuando vemos la debilidad, hay que preguntar si esta debilidad es distal, es a predominio proximal, es multifocal, es una debilidad generalizada, difusa. Y también podemos encontrar la atrofia muscular. La denervación suele producir bastante atrofia, pérdida de masa muscular. Entre los síntomas motores positivos, por el contrario, lo que vamos a tener es calambres, espasmos musculares, fasciculaciones, temblor, mioquines. Hablando de los síntomas sensitivos, vamos a tener del mismo modo síntomas positivos y síntomas negativos. En este caso, los síntomas negativos son más difíciles de evaluar, de que el paciente los refiera. Muchas veces no los notan, a menos que nosotros los preguntemos o los busquemos. Entre los síntomas negativos tenemos la pérdida de sensibilidad, la hipoestesia, tenemos la hipoalgesia, la pérdida de sensibilidad dolorosa, y tenemos la ataxia sensitiva. Los síntomas positivos, esos son más obvios, más fáciles, más evidenciables por el paciente. El paciente nos va a venir refiriendo dolores, dolor con características de un dolor neuropático, es decir, dolor urente, quemante, como electricidad, como claveteo. Alguna vez se les habrá adormecido una pierna por estar en una mala postura, esa sensación como claveteo extraña en la pierna, ese hormigueo, ese es un dolor con características de neuropático. También nos pueden referir parestesias, sensaciones extrañas de adormecimiento, de hormigueos
en dicha zona. Nos pueden referir disestesias. Son similares a las parestesias, pero la diferencia es que la disestesia es una sensación desagradable, incómoda, que tiene más parecido con el dolor. El paciente también podría referirnos a alodinia. Con alodinia hablamos de que un estímulo que normalmente no debe generar dolor, como el roce de la ropa, el roce de la sábana, una caricia, produce dolor. O la hiperalgesia, en el que un estímulo que normalmente es doloroso produce dolor, pero de forma desmesurada, de forma exagerada al estímulo. Entre los síntomas autonómicos podemos ver que el paciente puede presentar constipación, puede presentar ortostatismo, puede presentar anhidrosis, que muchas veces es un poco más difícil de evaluar, tanto semiológicamente, puede presentar impotencia, puede presentar hiperhidrosis, que a veces la hiperhidrosis puede ser no una hiperhidrosis real, sino una hiperhidrosis compensatoria. En realidad el paciente tiene anhidrosis, disminución de la sudoración, pero de forma compensatoria algunas zonas, por ejemplo palmas de las manos, axilas, sudan más, pero en realidad eso compensa que el resto de su cuerpo no hay sudoración. Podemos encontrar incontinencia urinaria, incontinencia vesical, incontinencia rectal, podemos encontrar diarreas. O puede el paciente quejarse de plenitud precoz, come y rápidamente se llena. Eso vamos a ver entre los síntomas autonómicos. Entre los antecedentes que tenemos que buscar en los pacientes que vengan a nosotros por síntomas sospechosos de una neuropatía, tenemos que preguntar acerca de historia de trastornos de la marcha o caídas. Tenemos que preguntar historia familiar, acerca si tiene historia familiar, tiene familiares con historia de problemas para caminar, con historia de caídas, con historia de ortostatismo, pensando en una neuropatía familiar o heredofamiliar. Tenemos que evaluar la historia social. Hay etnias que están más predispuestas a presentar algunos tipos de neuropatías que otras. O en algunas zonas, por exposición a algunas sustancias, también podríamos encontrar más riesgo de presentar algunos tipos de neuropatía. La ocupación puede ser importante. En pacientes expuestos a metales pesados podríamos tener neuropatías por toxicidad crónica de metales pesados, como por plomo o mercurio. Tenemos que evaluar historia de exposición a tóxicos, enfermedades en compañeros de trabajo, historia de alcohol, drogas, medicamentos que consume el paciente, sus hábitos dietéticos. Por ejemplo, una persona que tiene una dieta exclusivamente vegetariana, un vegano, si no toma suplementos de vitamina B12, está expuesto, puede presentar déficit de B12, lo cual puede conllevar una neuropatía. Tenemos que evaluar la historia sexual. El VIH puede producir neuropatías, y las neuropatías pudieran verse de forma aguda o antes de que dé el VIH de otro tipo de síntomas. Tenemos que evaluar el consumo de medicaciones. Algunos medicamentos pueden producir polineuropatías. Por ejemplo, el ejemplo más clásico, más fácil de ver es con algunos quimioterápicos, como los taxoles o los derivados de la vinca. Hay que hacer la revisión por sistemas y buscar características asociadas, porque pudiéramos encontrar algunos síntomas constitucionales o síntomas de otros sistemas que estén relacionados al origen de esta polineuropatía. Por ejemplo, la aparición de rash, síndrome de piernas inquietas, eritromelalgias o síntomas constitucionales a veces pudiera estar relacionada a la causa de una polineuropatía o una neuropatía motora o una neuropatía multifocal. Hace un momento hablábamos que hay medicamentos que pueden producir neuropatías. Bueno, entre estos medicamentos hablamos de los
los quimioterápicos como la adriamicina, el bortezomib, como los taxoles, los compuestos derivados del platino, los derivados de la vinca, la talidomida, que un tiempo fue dejada de lado, pero en la actualidad ha vuelto a tener uso para algunos casos muy particulares. La fenitoína, un compuesto bastante usado en neurología para epilepsias, el etambutol, lisoniazida, antibióticos como el metronidazol, como la nitrofurantoína, pueden ser causa de una polineuropatía. Entonces, la historia debe inquirir acerca de consumo de medicamentos. En el examen físico tenemos que buscar la presencia de signos motores, sensitivos, autonómicos. Dentro de los signos motores, del mismo modo, como vimos positivos y negativos en la anamnesis, acá también los vamos a buscar. Podemos encontrar presencia de temblores. El temblor neuropático usualmente es un temblor postural de baja frecuencia, distal. Podemos encontrar signos de hiperexcitabilidad nerviosa como fasciculaciones, mioquimias, espasmos semifaciales, calambres. Dentro de los signos negativos vamos a encontrar la pérdida de fuerza, la atrofia, las paresias y la atrofia muscular. Hablando de la semiología sensitiva, en las fibras pequeñas lo que vamos a encontrar es dolor, podemos encontrar alodinia y vamos a encontrar pérdida de la sensación termoalgésica, de la temperatura. En relación a la evaluación sensitiva de la fibra gruesa, vamos a encontrar pérdida de la sensibilidad vibratoria, sensibilidad a la presión, sensibilidad posicional. Podría el paciente desarrollar una pseudoatetosis, una ataxia sensitiva, la cual la podemos evidenciar con la prueba de Romberg. Le pedimos al paciente que se ponga de pie con los pies juntos, vemos que mantiene una buena estabilidad, pero al momento de cerrar los ojos, pierde la estabilidad y se cae. Eso es signo de lesión de cordón posterior o de vías gruesas propioceptivas. En relación a los signos autonómicos, podemos buscar la presencia de ortostatismos o taquicardia. Es muy fácil recostar un paciente que repose 5 minutos en la camilla, le tomamos la presión recostado y le tomamos la presión y la frecuencia cardíaca de pie. Si vemos variaciones importantes, ya estamos encontrando signos de disautonomía. Tenemos que evaluar la presencia de los reflejos. En una polineuropatía vamos a ver que los reflejos se van perdiendo. Tenemos que evaluar la marcha. Y si la marcha eubásica, la marcha normal, estándar, está conservada, tenemos que evaluar también cómo está la marcha en tándem, es decir, colocando un pie delante del otro, la marcha de puntas, la marcha de talones, en saltos, en cuclillas, para ver si encontramos déficit en alguna de estas sensibilizaciones. A la palpación podemos buscar la presencia de hipertrofia de los nervios. En las zonas donde los nervios son más superficiales podemos tratar de palparlos, lo podemos palpar el trayecto nervioso, es que tenemos un nervio hipertrófico. ¿Cuándo vamos a ver eso? Lo podemos ver en la lepra, que me va a producir hipertrofia de los nervios, lo podemos ver en algunas neoplasias, como los fibromas, la neurofibromatosis, o lo podemos ver en procesos en los que hay desmielinización y remielinización frecuentes, como por ejemplo en algunas neuropatías hereditarias de tipo desmielinizante. En el examen general podemos encontrar deformidades óseas, como pie cabo, pie plano, dedos en garra, en martillo, cifoescoliosis, que estos pueden ser signos de un proceso crónico, de un proceso hereditario. Podemos encontrar una mano en garra o un pie de Charcot, que ya son signos de una neuropatía adquirida. Podemos encontrar lesiones en piel, por ejemplo, lesiones
vasculíticas, que nos van a relacionar con neuropatías vasculíticas, lesiones hipopigmentadas que podríamos ver en la lepra, angioquedratomas que podríamos ver en la enfermedad de Fabry, etcétera, etcétera, etcétera. En las encías pudiésemos ver líneas plúmbicas en caso de las neuropatías por toxicidad por plomo. Y así, en el examen general nos puede dar algunas pistas para encontrar la causa, la etiología de la neuropatía que estamos encontrando en nuestro paciente. Para el diagnóstico nos pueden ayudar algunos estudios. Uno de los estudios más importantes son los estudios electrodiagnósticos de velocidad de conducción nerviosa y electromiografía. Esto nos va a servir para confirmar la presencia de una neuropatía. En caso de lesiones que son focales, nos van a ayudar a precisar la localización y nos van a ayudar a evaluar la naturaleza de la patología nerviosa, si es una patología primariamente desmielinizante o primariamente axonal. Acá tenemos un ejemplo en este brazo, cómo se evalúa una electromiografía de nervio sensitivo. Como el nervio sensitivo va a ir hacia los dedos, entonces yo puedo poner electrodos sobre la piel de los dedos y estimulo sobre la muñeca a la altura del nervio, en este caso del nervio mediano. Vamos a ver que apenas produzco el estímulo, transcurre un tiempo, lo que demore en ir la corriente del estímulo desde la zona de la muñeca hasta los electrodos de lectura, de evaluación. Este tiempo se denomina latencia. Si la latencia está prolongada, está alargada, significa que la velocidad de la conducción está afectada, está disminuida. Y si hablamos de velocidad, eso significa mielina. Y vamos a ver que se forma una onda de este tipo. Esta onda va a tener una amplitud, una altura. Esta altura, o el área bajo la curva, cualquiera de las dos, tiene relación directa con el número de axones que están transmitiendo el impulso nervioso. Entonces, mientras que el tiempo nos habla de mielina, la amplitud nos va a hablar de axón. Otros estudios que se puede hacer son, por ejemplo, estudios de función autonómica para evaluar las fibras autonómicas. Podemos usar la biopsia de piel. Estas son las figuras de la derecha, son muestras de biopsia de piel, donde lo que vamos a buscar ver es la densidad de las fibras nerviosas delgadas en la piel. Como les decía hace un momento, la fibra delgada no la podemos leer por electromiografía, pero sí podemos cuantificar cuán densas son estas fibras en una biopsia de piel. Podemos biopsiar el nervio directamente, donde vamos a ver si hay infiltrados dentro del nervio, infiltrados inflamatorios, infiltrados amiloideos, etcétera, etcétera. En la actualidad, si bien en alguna época la biopsia de nervio era un estudio muy frecuente de hacer, en la actualidad ya tiene indicaciones muy precisas. Básicamente, cuando se piensa que puede haber algún tipo de infiltrado dentro del nervio. Ahora, entre otros estudios que podemos hacer, tenemos que hacer una evaluación de laboratorio con una hematimetría completa, evaluar la función renal, la función hepática, porque hay neuropatías que podrían ser de causa metabólica. La velocidad de sedimentación me puede ayudar a pensar en causas inflamatorias. Tenemos que evaluar la glucosa en ayunas o la hemoglobina glicosilada para descartar una neuropatía diabética, hormona estimulante de tiroides, la TSH, para descartar una neuropatía por hipotiroidismo. Si todos los resultados nos salen normales, tenemos que hacer una electroforesis de proteínas del suero, porque podríamos tener una neuropatía por acúmulo de proteínas, por un pico, podríamos encontrar un pico monoclonal.
tenemos que buscar dosajes de vitamina B12, de ácido fólico, que podrían ser causa de una polineuropatía. Tenemos que buscar quizás ya algunas infecciones, si hay algunos factores de riesgo como VIH, enfermedad de Lyme, lepra, etcétera, etcétera, o buscar la historia familiar de neuropatía. Los estudios por imagen cada vez están mostrando mayor utilidad para el estudio de algunas neuropatías. Ahí podemos hacer neurografías por resonancia magnética o para los nervios más superficiales, la ecografía. Así, cuando por historia y examen físico yo tengo una mononeuropatía, la electromiografía me va a definir si esta mononeuropatía es focal, como en el caso de las neuropatías por compresión o atrapamiento, como un túnel del carpo, o si esta mononeuropatía tiene cambios difusos, en los cuales podríamos considerar que hay una neuropatía subclínica, una polineuropatía incipiente que está empezando. Tenemos que evaluar si podría ser una mononeuropatía multifocal, es decir, si varios nervios se están tomando de forma simétrica, forma casi al azar. Si encontramos esto y la afectación primariamente es axonal, eso nos puede hacer pensar en vasculitis, en diabetes, en sarcoidosis, en lepra, etcétera, etcétera. Si por el contrario encontramos desmielinización, ya las causas se reducen bastante. Ahí vamos a tener una variante multifocal del CIDP, del que hablaremos posteriormente, o algunas neuropatías muy específicas. Y si ya lo que encontramos es una afectación difusa de los nervios, es decir, una neuropatía periférica o una polineuropatía, la electromiografía me va a servir para ver, primero, si es axonal o es desmielinizante. Si es axonal, tenemos que evaluar. Es un cuadro agudo, lo cual se puede ver en porfirias, en Guillain-Barré, la variante axonal, en algunas toxinas. Si fuera algo subagudo, que podemos ver en algunas enfermedades sistémicas como vasculitis, como estados de déficit vitaminosos, por toxinas, etcétera, etcétera. O si fuera algo crónico, como podríamos ver en las disproteinemias o en las neuropatías hereditarias. Si lo que tenemos es un proceso desmielinizante, tenemos que ver si es una desmielinización crónica, uniforme, sin bloqueos de conducción. Eso nos hace pensar en las neuropatías hereditarias. Si por el contrario, la desmielinización no es uniforme, encuentro que hay bloqueos de conducción, ya vamos a ver. Si es algo agudo, puede ser un Guillain-Barré, o en algunos contextos podríamos hablar de difteria. El año pasado hubo un pequeño brote de difteria en nuestro país. O en el caso de las crónicas, ya las desmielinizantes, las causas son muy, muy contadas. Tenemos el CIDP o las neuropatías paraproteinémicas. Bien, para empezar a hablar de algunas polineuropatías en particular, empezaremos a hablar un poco acerca de las neuropatías hereditarias. Las neuropatías hereditarias son un grupo muy amplio, muy heterogéneo. Primero se pensaba que era casi 2 o 3 tipos de neuropatías nada más, axonal y desmielinizante. Ya en la actualidad se conoce que hay varios tipos de neuropatías hereditarias, son muy heterogéneas y pueden asociarse a otras patologías que tienen un inicio muy insidioso y un curso lentamente progresivo. De las polineuropatías crónicas, en muchas series, las neuropatías hereditarias han sido casi 40 o 50% de las neuropatías en las que no se encontraba diagnóstico. Es decir, son relativamente comunes, solo que a veces su diagnóstico no es fácil. No es fácil encontrar la naturaleza hereditaria de estas. ¿Por qué? Porque suelen dar pocos síntomas positivos. Van a dar más síntomas negativos. Número uno,
Número dos, no se presentan del mismo modo en todas las generaciones. Pudiera ser que en algunas generaciones tenemos cuadros muy leves, muy tenues y que pasaron desapercibidos. Cuando hablamos de neuropatías hereditarias, algunas son no sindrómicas, afectan exclusivamente el sistema nervioso periférico, y algunas son sindrómicas, vamos a encontrar afectación también a otros niveles. Así, cuando hablamos, por ejemplo, de las neuropatías no sindrómicas, en las que solo tenemos un cuadro de neuropatía, el ejemplo más típico, más clásico, es la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, la neuropatía hereditaria. Tipo 1 desmielinizante, tipo 2 axonal. Sin embargo, vemos que no es la única, va a haber otros tipos de neuropatías también hereditarias que solo presentan neuropatía. Y algunas neuropatías van a ser parte ya de un complejo, de un cuadro más complejo, como las neuropatías amiloideas familiares. Una neuropatía por depósitos de amiloide me va a atacar el nervio periférico, pero los depósitos de amiloide también me pueden afectar la piel, me pueden afectar el riñón, me pueden afectar el corazón. Las alteraciones por el metabolismo lipídico me van a dar afectación en nervio periférico, pero también me pueden afectación a nivel del sistema nervioso central, afectación hepática, afectación renal, las leucodistrofias. Algunas leucodistrofias. Las leucodistrofias primariamente van a afectar la sustancia blanca del sistema nervioso central, pero algunas de ellas también me van a dar neuropatías. Y así, sucesivamente, vamos a ver algunos trastornos hereditarios que entre sus síntomas, dentro de su cuadro clínico, un problema importante son las polineuropatías, pero no es el único. Para hablar un poquito acerca de la neuropatía sensitivo-motora hereditaria, la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, es el denominado síndrome de atrofia muscular peroneal. La prevalencia en Europa y Estados Unidos es de 10 a 40 casos por 100.000 habitantes, aproximadamente 1 por 10.000. No es tan raro verla. No tenemos estudios locales como para decir cuánto es la frecuencia acá, pero no es algo tan difícil de ver. Puede presentarse de varias formas. Como les mencionaba, la tipo 1, predominantemente desmielinizante, la tipo 2, predominantemente axonal. Estas son autosómico dominantes. La tipo 3 es una autosómico dominante muy severa, en el cual la sintomatología ocurre antes de los 3 años de edad, son niños que nunca llegan a caminar. La tipo 4, que es axonal, pero es autosómico recesiva, etcétera, etcétera. Vamos a tener varios tipos de neuropatías dentro del Charcot-Marie-Tooth. Y los genes afectados también los podemos encontrar a varios niveles. Muchos de los genes, los frecuentemente afectados en estas neuropatías hereditarias, son genes relacionados con la formación de la capa de mielina y la compactación de la mielina. ¿A qué me refiero con compactación de mielina? A que cuando la célula de Schwann se va enrollando sobre el axón, esas vainas de mielina que primero están separadas, se van compactando y se van comprimiendo sobre el axón para formar casi una capa gruesa. Cuando falla la compactación de mielina, nos va a dar una neuropatía hereditaria. Pero vamos a ver que a otros niveles también vamos a tener esto. Alteraciones en la función mitocondrial, en la respuesta al estrés, en el tráfico axonal, en la lámina basal de la mielina o en el tráfico de proteínas. Todo esto nos puede ocasionar la aparición de una neuropatía hereditaria. En la presentación clínica, vamos a hablar un poco acerca de esto.
La tipo 1, la desmielinizante, la más clásica, inicia usualmente entre la primera o segunda década de vida. La tipo 2, la axonal, suele empezar en la segunda década y puede tardar inclusive más tiempo en presentarse, suelen ser menos severas. Lo que nos van a dar clásicamente es esta atrofia peronea. Fíjense que ha perdido los músculos de la pierna, las piernas están adelgazadas. La descripción casi clásica es en copa de champaña, donde el muslo mantiene más o menos su grosor, pero la pierna está adelgazada. Fíjense que casi no hay gemelos, no hay tibial anterior, el compartimiento anterior y posterior de la pierna están muy venidos a menos. Como esta es una neuropatía crónica de mucho tiempo que se ha ido formando, va a haber malformaciones óseas como un pie cabo. En las neuropatías desmielinizantes podemos encontrar nervios hipertróficos, como este auricular mayor que podemos ver acá a simple vista en esta imagen. Hasta la fecha, las neuropatías hereditarias no tienen un tratamiento etiológico, lo que tienen es tratamiento sintomático, se tratan los síntomas, perdón. Tratamiento sintomático, es muy importante la rehabilitación física para estos pacientes. Ideal es llegar al diagnóstico genético para poderles ofrecer adecuadamente una consejería genética, pero esto tiene que ser por personas con experiencia en consejería genética. En relación al tratamiento, se han propuesto varias terapéuticas. Han habido ensayos clínicos con el uso de ácido ascórbico que un tiempo parecía ser algo prometedor, sin embargo el ensayo clínico no mostró resultados. Se piensa que el uso de neurotrofinas, factores de crecimiento nervioso, pudiera ayudar. Un tipo es muy específico de neuropatía hereditaria asociada a una mutación con la proteína MPZ, que está en relación a la compactación de la mielina, pueden dar un cuadro muy similar a un CIDP. Vamos a ver posteriormente qué es un CIDP. Y este, como un CIDP clásico, responde muy bien a los corticoides habitualmente. Dentro de las hereditarias, otra neuropatía que vale la pena conocer es la tomaculosa o con predisposición a parálisis por compresión. Es una neuropatía autosómico dominante en la cual se presentan episodios recurrentes de mononeuropatías por compresión. Son pacientes que se sientan en una mala posición, se apoyan mal por varias horas en una mala postura y presentan episodios de paresias y parestesias en las extremidades. Esas parálisis que hacen usualmente recuperan dentro de 2 a 3 semanas. Empiezan a presentarse alrededor de la segunda o tercera década de vida. Sin embargo, como estos daños al nervio suelen ser recurrentes, entonces si el paciente no tiene cuidados posturales para prevenir dañar los nervios, entonces con el tiempo ya va apareciendo un daño axonal que ya es irreversible. Otro tipo de neuropatía son las neuropatías autonómicos sensitivas hereditarias, que son muy raras, son muy heterogéneas y en las cuales vamos a tener combinaciones de pérdida sensitiva y manifestaciones autonómicas. Fíjense que la pérdida sensitiva es tan importante que este paciente presenta múltiples quemaduras en las manos porque el paciente no lo siente, entonces agarra algo caliente y como no lo puede sentir, no sabe que quema, se acaban haciendo estas heridas. De estas tenemos varios tipos.
Para terminar con las neuropatías hereditarias, tenemos las amiotrofias neurálgica hereditaria, que se presentan con plexopatías braquiales recurrentes, que suelen ser precedidas por mucho dolor en el miembro superior psilateral, que suelen recuperar semanas a meses después. Al inicio van a tener muy buena recuperación, con el tiempo ya va quedando algún déficit, va quedando alguna tara, la recuperación ya no es completa. O la neuropatía axonal gigante, que es una neuropatía axonal sensitivo-motora que se ve en la niñez temprana con alta mortalidad durante la adolescencia. Ahora vamos a hablar de un tipo de neuropatía que es bastante frecuente, son las neuropatías inflamatorias y tenemos que conocerlas, hay que saber distinguirlas. Empezaremos hablando acerca del síndrome Guillain-Barré. Esta es una afectación del sistema nervioso periférico inmunomediada, cuya presentación es aguda. Usualmente empieza a perder la fuerza y puede progresar hasta las siguientes 4 a 6 semanas. Ahí se va a detener, ya no va a seguir progresando, va a haber un tiempo de meseta en el que se mantiene la debilidad tan igual y después se empieza a recuperar poco a poco. Puede haber afectación de la mielina como puede haber afectación del axón. La literatura clásica habla de que es una neuropatía desmielinizante, sin embargo, ya como hace 20 años por lo menos, ya se empiezan a descubrir casos axonales. Su incidencia es entre 1.2 a 2.3 casos por 100.000 habitantes. Incrementan con la edad. Con la edad vamos a ver que son más frecuentes. Hay aparentemente una relación a predominio del sexo masculino. Usualmente estas van a tener un evento que las precede. Y este evento precedente puede ser una infección de vías respiratorias altas, una infección intestinal, digestiva, pero también se ha descrito como eventos precedentes politraumatismos, cirugía, la misma gestación como efectos, como factores asociados. No podemos decir que sean causales, pero sí se han encontrado asociados estadísticamente. Para el diagnóstico diferencial de un síndrome de Guillain-Barré tenemos múltiples diagnósticos diferenciales. Primero, dentro de las neuropatías agudas, tenemos que considerar las neuropatías por porfiria aguda intermitente, que nos dan un cuadro exactamente igual que un Guillain-Barré, una cuadriparesia flácida reflexica aguda, pero que suelen tener historia de dolor abdominal o historia de síntomas psicóticos o en el paciente o en familiares. Tenemos las neuropatías del paciente crítico, estos en los pacientes que han estado más de 10, 15 días en cuidados intensivos con pseudoanalgesia, con relajación neuromuscular, pueden desarrollar este tipo de neuropatías. La neuropatía diftérica, la toxina diftérica me puede dar una neuropatía. Distintas toxinas lo van a hacer. Las parálisis por garrapatas, las neuropatías vasculíticas, etcétera, etcétera. Dentro de las alteraciones de la unión neuromuscular, el botulismo, la miastenia gravis, nos podrían hacer confundir con un síndrome de Guillain-Barré. Algunas miopatías pueden ser así de presentación muy aguda, como la miopatía del paciente crítico o algunos casos agresivos de polimiositis, y pudieran hacernos confundir con un síndrome de Guillain-Barré. Las parálisis periódicas hay que tener en cuenta, que no son tan raras, ocasionalmente se pueden ver. Un paciente que viene con una cuadriparesia flácida refléxica, pero que tomamos sus electrolitos y encontramos que tiene hipocalemia o hipercalemia o hipofosfatemia. Y al recuperarse el trastorno hidroelectrolítico, recupera la fuerza. Las mielopatías, como una mielitis transversa, también están dentro del diagnóstico diferencial de una neuropatía aguda de un Guillain-Barré, dado que al inicio de una neuropatía,
al inicio de una mielopatía, de una lesión medular aguda, podemos encontrar una parálisis flácida reflexiva. Para el diagnóstico del síndrome Guillain-Barré se han descrito distintos tipos de criterios. En la actualidad los más usados son los criterios de Brighton, que clasifican niveles de certeza diagnóstica del 1 al 4, donde el 1 es el con mayor certeza y el 4 un diagnóstico con menor certeza diagnóstica. Dentro de estos criterios lo que tenemos es que tenga debilidad para una parálisis flácida bilateral, hiporreflexia o arreflexia en las extremidades afectadas, que el curso sea monofásico y el tiempo entre el inicio al máximo de los síntomas sea entre 12 horas a 28 días, que haya la celularidad en el líquido cefalorraquídeo sea baja, sea menor de 50, muchas veces va a ser normal, que tengamos niveles de proteínas altos. Estos dos son lo que se denomina una disociación albuminocitológica, un incremento de proteínas con poca celularidad, que tengamos hallazgos electromiográficos consistentes con algún subtipo de síndrome Guillain-Barré y que no tengamos diagnóstico alternativo para la debilidad. Entre los criterios de exclusión de un síndrome Guillain-Barré tenemos cuando la afectación respiratoria es primaria, con muy poca afectación a extremidades. En Guillain-Barré la afectación respiratoria viene después de la afectación de las extremidades, no es antes. Si de inicio tenemos disfunción vesical o intestinal, hay que sospechar que pudiera no ser un síndrome Guillain-Barré. En Guillain-Barré está descrita la afectación vesical o intestinal, sí pueden haber, pero usualmente no son de inicio. Si el paciente debuta con fiebre, si encontramos un nivel sensitivo, ahí ya tenemos el diagnóstico de una mielopatía muy probablemente. Si la progresión es lenta o no hay mucha debilidad, si es muy asimétrico el cuadro, si la disfunción vesical o intestinal son persistentes o el líquido cefalorraquídeo tiene una celularidad muy aumentada, todo eso debe hacernos dudar del diagnóstico de un síndrome Guillain-Barré. El Guillain-Barré, el clásico, es la forma desmielinizante. Sin embargo, poco a poco se han ido descubriendo varias formas que son un cuadro Guillain-Barré, pero que no es el típicamente desmielinizante. Por ejemplo, una forma muy frecuente, muy común en toda Latinoamérica, es el AMAN, la neuropatía axonal motor aguda. También tenemos casos de AMSAN, una neuropatía axonal sensitivo motor aguda. Vamos a tener formas exclusivamente autonómicas o formas exclusivamente sensitivas. Podemos tener una forma limitada solo a los nervios faciales, una diplegia facial. Podemos tener una forma limitada al cráneo y miembros superiores, la variante cefalofaringobraquial. Podemos tener una forma con fundamentalmente afectación de oculomotores y ataxia y arreflexia, como el síndrome Miller-Fisher, o podemos tener una forma en la que tenemos alteración de la conciencia, la denominada encefalitis de Bickerstaff. Cuando tenemos un paciente que tiene criterios clínicos para pensar en un síndrome Guillain-Barré, hay que hacer el estudio electromiográfico y del líquido cefalorraquídeo. Si fueran normales, se sugiere repetir los exámenes en una semana. Si es anormal, ya me confirma el diagnóstico.
En estos casos hay que monitorizar estrictamente la función vulvar, el pulso, la capacidad vital forzada y evaluar la severidad clínica. Si yo encuentro que la capacidad vital forzada cae mucho, menos de medio litro o menos de 12, 15 mililitros por kilo, esa ya es indicación de ventilación mecánica. Ese paciente tiene que pasar a soporte ventilatorio. Si el paciente puede caminar sin ayuda, probablemente solo tenemos que hacer observación y soporte, no vamos a necesitar algún tratamiento. Pero si ya el paciente no puede caminar sin ayuda o está requiriendo ventilación mecánica, tenemos que tratarlo. ¿Con qué? Con inmunoglobulina o con plasmaféresis. Son las únicas que han mostrado utilidad. Ahora, la utilidad de estos tratamientos, mientras más temprano se ofrezca al paciente, es mejor. Si ya pasan más de 28 o 30 días del inicio de los síntomas, prácticamente no van a tener mucha utilidad. Y más nos arriesgamos a las complicaciones del tratamiento. Hay una forma similar al síndrome de Guillain-Barré, que es una polineuropatía desmielinizante inflamatoria, pero que es crónica. En esta la progresión va más allá de las 8 semanas. Clínicamente vamos a tener también una cuadriparesia flácida reflexica con una disociación albúmino-citológica. En la electromiografía vamos a ver desmielinización multifocal. También es autoinmune. Es como una forma crónica del Guillain-Barré. Es muy similar. ¿En qué lo vamos a diferenciar? En que la evolución clínica es diferente. El Guillain-Barré, la gran mayoría de casos son monofásicos. Va a haber algunos recurrentes, pero eso es alrededor de 10%, no es muy frecuente. En este caso sí vamos a tener formas o que progresan continuamente, siguen y siguen empeorando progresivamente, o formas que son recurrentes remitentes. Tienen episodios que se deterioran los nervios, empeora, con el tratamiento mejora, pasa un tiempo, vuelve a presentar otro brote, otra crisis. Otra diferencia importante es que mientras los corticosteroides no tienen utilidad en síndrome de Guillain-Barré, se les ha estudiado mucho, dado que la causa es autoinmune, pensando que se podría tratar con corticoterapia, sin embargo, no ha mostrado ningún resultado. Por el contrario, aumentan las complicaciones con el uso de corticoterapia en pacientes con Guillain-Barré. En el caso de los pacientes con CIDP, con polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, la respuesta a corticoides es muy buena. En esta, a diferencia del otro, no se ha visto asociación a infecciones previas, a vacunación, no se ha logrado encontrar algún evento desencadenante. Ahora, este también puede tener varias formas. La forma típica, que es la más frecuente, es crónica, es sensitivo-motora y suele ser simétrica, proximal y distal. Sin embargo, vamos a tener formas exclusivamente sensitivas, podemos tener formas exclusivamente motoras, podemos tener formas de inicio agudo, que estas son exactamente igual que un Guillain-Barré, con la única diferencia que pasadas las 6 semanas el paciente puede seguir empeorando. Podemos tener formas asimétricas, podemos tener formas focales, que solo se limitan a algunos nervios en particular. Para los criterios de inclusión, necesitamos una neuropatía crónica progresiva o continuamente o en pasos, o una neuropatía simétrica recurrente, distal y proximal, con afectación sensitiva en todas las extremidades, que se desarrolla en al menos 8 semanas, 2 meses, donde puede haber afectación de nervios craneales. Y hay hiporreflexia o arreflexia.
Y a su vez, tenemos que excluir causas secundarias que me podrían dar un cuadro similar, como la enfermedad de Lyme, como la difteria, como algunas neuropatías desmielinizantes hereditarias, etcétera, etcétera. Si tenemos una disociación albuminocitológica, es decir, un incremento en la proteína urráquea con niveles celulares normales o discretamente incrementados, eso también sostiene el diagnóstico de un CIDP. Si la resonancia demuestra hipertrofia de nervios con captación de contraste, en especial a nivel de las raíces cervicales, lumbosacras, de la caudequina o de los plexos braquialo-lumbosacro, eso también refuerza el diagnóstico de OCDP. Eso también lo podríamos ver en el Guillain-Barré, al menos en los desmielinizantes. Si tengo alteraciones sensitivas mostradas por electrofisiología en al menos un nervio, o si vemos mejoría clínica con el tratamiento inmunomodulador. Y en algunos casos se puede llegar a la biopsia de nervio. Dentro de los criterios electrodiagnósticos tenemos incremento de las latencias. Esto no es necesario memorizárselo, pero tenemos que ver que incremento de latencias o disminución de la velocidad de conducción nos hablan de procesos desmielinizantes, fundamentalmente, así como la aparición de bloqueos de conducción o de dispersión temporal. Para el tratamiento, si la sintomatología es leve, no da mucha clínica, podríamos simplemente observar a ese paciente, no necesitaremos darle medicación. En los pacientes con una enfermedad severa, agresiva, que pierden la marcha, les podemos ofrecer plasmaféresis por 2 a 3 semanas, durante 6 semanas, y prednisona. En pacientes con sintomatología importante, pero que no llegan a una enfermedad severa, que pierdan la marcha, podemos usar inmunoglobulina endovenosa o subcutánea, podemos usar corticoides, prednisona dosis de 1 por kilo, o podemos usar la plasmaféresis. Otra forma de neuropatía inflamatoria es la llamada neuropatía motora multifocal. Esta neuropatía es una debilidad, es una neuropatía muy particular. Es más común en varones. 2/3 de casos son en menores de 45 años. En estos casos la debilidad es progresiva, es asimétrica, más distal que proximal y a predominio de miembros superiores. Pudiese empezar solo en un nervio y quedarse así por años. No progresan rápidamente. Esta es exclusivamente motora, no tiene síntomas sensitivos, no tiene dolor neuropático. Sí pueden tener calambres estos pacientes, suelen tenerlos. Hasta 60% de pacientes van a tener anticuerpos anti-GM1, antigangliósido GM1 por IgM. También, así como en el CIDP, podemos encontrar hipertrofia de los nervios afectados. Lo característico de estas neuropatías es que vamos a tener bloqueos de conducción en sitios inhabituales. Un bloqueo de conducción es cuando hacemos la electromiografía y vemos disminución de la amplitud, más de 50%. Si la amplitud se cae, podemos hablar que hay un bloqueo de conducción. La conducción no está siendo normal. Usualmente hay algunos sitios donde es más frecuente encontrar los bloqueos, por ejemplo en zonas de compresión, como en la muñeca por el túnel del carpo, en los codos, en las muñecas para el nervio cubital. Si yo encuentro bloqueos de conducción en sitios no habituales, no característicos, eso me hace pensar en una neuropatía motora multifocal. El tratamiento de estas neuropatías motoras multifocales es más difícil. Estas no van a responder a la
corticoterapia, no van a responder a la plasmaféresis. A lo que mejor responden, casi lo único que responden, es a las inmunoglobulinas endovenosas. Si no hubiera respuesta a la inmunoglobulina, hay que reconsiderar el diagnóstico. Si aún así insistimos en que se trata de una neuropatía motora multifocal, podríamos considerar uso de terapia de segunda línea como ciclofosfamida o rituximab. Ahora vamos a hablar acerca de las proteínas asociadas con las neuropatías asociadas con proteínas monoclonales. En general, las neoplasias de células plasmáticas productoras de inmunoglobulinas, así como nos dan gamapatías monoclonales, nos pueden dar estas gamapatías, estos picos de proteínas, se pueden depositar dentro de los nervios y dar amiloidosis en el nervio periférico y nos van a dar una polineuropatía. Esto puede ser asociada a neoplasias como el mieloma múltiple, la neuropatía asociada a gamapatía monoclonal de significado incierto, asociada al síndrome Poems o asociada a una amiloidosis por cadenas ligeras. Cuando tenemos un paciente en quien estamos sospechando una neuropatía paraproteinémica, tenemos que hacer la evaluación clínica exhaustiva y hacer seguimientos a intervalos regulares para ver si pudiese con el tiempo aparecer, si no encontramos el pico monoclonal desde el inicio, a veces con el tiempo podría aparecer la neoplasia. Acá podríamos encontrar alteraciones o axonales o desmielinizantes. Necesitamos hacer una electroforesis de proteínas, cuantificar los niveles de inmunoglobulinas en el paciente, cuantificar los niveles de cadenas ligeras, buscar proteína de Benz-Jones en orina, hacer una hematimetría completa, evaluar función renal, función hepática, electrolitos, velocidad de sedimentación, un examen físico completo para buscar afectación sistémica. Podríamos hacer un survey óseo para buscar lesiones óseas en toda la economía, o ecografía o tomografía de tórax, abdomen y pelvis para buscar neoplasias ocultas. En estos casos, lo principal es tratar el cuadro de fondo. Si la neuropatía que tenemos es asociada a una gamapatía monoclonal de significado incierto, estas pueden responder, si son por IgM, a inmunoglobulina endovenosa, interferón alfa, a la plasmaféresis o al rituximab con ciclofosfamida y corticoides. Si son por IgA, pueden, por ejemplo, responder a la inmunoglobulina, pero estos sí pueden responder solo al corticoide. O podríamos usar plasmaféresis o combinaciones de esteroide con ciclofosfamida. En el caso de las neuropatías asociadas a mieloma múltiple, lo que tenemos que hacer es tratar la enfermedad de fondo. Del mismo modo en el síndrome de Poems. Ahora vamos a hablar acerca de las neuropatías asociadas con trastornos sistémicos. Estas van a ser más frecuentes, más comunes de ver. Y quizá la neuropatía más común y más frecuente en todo el mundo, de lejos, es la neuropatía diabética. Importante para nosotros porque, como nos muestra esta gráfica, la frecuencia de neuropatía diabética está creciendo en el mundo. Justamente en los países de bajos ingresos o de ingresos medios y bajos es donde el crecimiento es mayor. En los países con altos ingresos, la curva no tiene una pendiente tan pronunciada, es decir, el crecimiento no es tan marcado como en los otros. Ahora, las neuropatías asociadas a la diabetes pueden ser de múltiples tipos.
La más común, la más frecuente, es la neuropatía distal simétrica. Es sensitivo-motora, puede producir dolor, puede producir una ataxia sensitiva. Pero también vamos a tener neuropatías de fibra pequeña, en las cuales la electromiografía es completamente normal, y lo que vamos a tener es un cuadro con un paciente con episodios de dolor neuropático. Un dolor neuropático que aparece espontáneamente al azar, que puede ser a niveles distales o puede ser inclusive en zonas centrales, pues la ubicación del dolor neuropático a veces puede ser aleatoria en algunos casos. Podemos tener las neuropatías autonómicas. Por eso muchos pacientes con diabetes sufren de estreñimiento, sufren de incontinencia o sufren de síncopes por la presencia de una neuropatía autonómica. Podemos encontrar la caquexia diabética neuropática. Es un cuadro en el que el paciente empieza a perder masa muscular de forma aguda, rápidamente. En los pacientes que usan insulina, pudiéramos tener neuropatías insulinémicas o por hipoglucemia. Podemos tener también una forma llamada polirradiculopatía, en el cual la afectación es a predominio proximal. Podemos tener mononeuropatías, como la neuropatía del canal del túnel del carpo, que es mucho más frecuente en diabéticos que en la población en general. O podemos tener neuropatías craneales aisladas. Un paciente, por ejemplo, que viene por visión doble, por diplopía, y al examen encontramos una parálisis del tercer par o del sexto. Así, la afectación de la neuropatía diabética puede ser multifocal. En este caso, el A es el más común de todos, es en la distribución en guanticalcetín, de pérdida de sensibilidad y de molestias. Es una de las más frecuentes, es lo que se ve en la neuropatía distal simétrica. Sin embargo, no es la única forma de presentación. También podemos tener una radiculoplexopatía, en la cual la afectación es muy asimétrica y es más proximal. Podemos tener una neuropatía múltiple, en la cual se van afectando distintos nervios en distintos momentos, o podemos tener una neuropatía autonómica. La causa de las neuropatías en estos casos es por la formación, porque los excesos de glucosa en el cuerpo van a inducir la formación de compuestos de glicosilación avanzada. Estos compuestos de glicosilación avanzada y la LDL oxidada son capaces de generar señales inflamatorias dentro de la neurona, que va a producir quimiotaxis, activación de la glía y un ambiente microinflamatorio que acaba dañando el propio parénquima del nervio. En el diagnóstico diferencial de una neuropatía diabética tenemos que buscar otras enfermedades metabólicas como enfermedad renal, enfermedad hepática, enfermedad tiroidea. Tenemos que buscar enfermedades sistémicas como las vasculitis, las paraproteinemias, enfermedades infecciosas como el HIV o la hepatitis B, que se pudiera ser una nefropatía inflamatoria crónica desmielinizante. Podría ser por déficit de algunas vitaminas como déficit de B12, tiamina y piridoxina, por toxicidad, sea de drogas, de metales o distintos tipos de tóxicos. La más frecuente, la más común, como decíamos hace un momento, es la neuropatía distal simétrica, en la cual vamos a tener disminución de la sensibilidad a la presión y a la posición. Entre los síntomas negativos. Entre los síntomas positivos vamos a tener parestesias, adormecimientos, hormigueos o inestabilidad. Al examen físico vamos a ver disminución de los reflejos, disminución de la sensibilidad vibratoria, disminución o ausencia de la sensibilidad al monofilamento y de la propiocepción.
Para el tratamiento de estas neuropatías, lo que tenemos que hacer es el manejo del dolor, que se puede hacer con ligandos de la subunidad delta A2 delta del canal de calcio, como la pregabalina, la gabapentina. Se puede usar inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina, como duloxetina o venlafaxina. Se puede usar antidepresivos tricíclicos, como la mitriptilina. Si no hubiera respuesta, podemos combinar agentes, combinar medicamentos, o pudiéramos asociarle opioides, o si no deseamos llegar a los opioides, preferiblemente empezar con medicamentos más suaves como el tramadol o el tapentadol. Si a pesar de todo esto no tenemos resultados, hay que referirle a una clínica del dolor a ver qué más se puede hacer. Obviamente, está implícito que necesitamos lograr un buen control metabólico. Mientras la glucosa no esté controlada, la respuesta para controlar el dolor va a ser muy limitada. Bien, en las neuropatías autonómicas diabéticas podemos encontrar taquicardias de reposo, alteraciones en la regulación de la presión sanguínea, podemos encontrar hipotensión ortostática o taquicardia ortostática, intolerancia al ejercicio, pueden venir por síncopes, por mareos, por alteraciones visuales, la vista se les oscurece por un momento, pueden venir por gastroparesia, náuseas, se llenan rápidamente, muchos gases, pierden el apetito, vómitos postprandiales. En la disfunción esofágica podríamos tener desde pirosis o reflujo hasta una franca disfagia. Podríamos tener diarreas o estreñimiento, o que alterne episodios de diarrea con estreñimiento. A nivel urogenital podemos tener alteraciones vesicales, como nicturia, alteraciones en el flujo urinario, incontinencia o retención urinarias, disfunción sexual, pérdida de la libido, pérdida del deseo sexual, dispareunia. Podríamos encontrar alteraciones en la sudoración, anhidrosis. En los pacientes podríamos ver que pierden el vello distal en las piernas o en los brazos. Ahora, otro tipo de neuropatías que podemos encontrar son las asociadas a malignidad. Las neuropatías asociadas a malignidad podrían ser relacionadas a la quimioterapia. Ya dijimos que algunos quimioterápicos pueden producir polineuropatías, y las neuropatías asociadas a quimioterapia usualmente son muy dolorosas, con pérdida sensitiva y dolor marcado, dolor de tipo neuropático. Podríamos tener plexopatías o neuropatías inducidas por la radiación, las cuales nos pueden dar algunos síntomas sensitivos, como parestesias, sí, pero lo más importante acá va a ser la debilidad. Podría ser porque hay metástasis en el nervio, lo que nos va a dar unas neuropatías focales, o por infiltración directa del nervio,
o porque la metástasis está en una estructura adyacente al nervio y lo está comprimiendo. Podríamos tener polirradiculopatías, en las cuales hay debilidad progresiva y arreflexia, que pueden ser o por una infiltración meningia de las metástasis, o que pudiera ser un cuadro paraneoplásico. En todas estas, básicamente el tratamiento es el tratamiento del tumor deforme. Dentro de las neuropatías paraneoplásicas vamos a ver neuropatías exclusivamente sensitivas, exclusivamente autonómicas, exclusivamente motoras y distintas combinaciones de neuropatías. Muchas veces estas se van a asociar a algunos anticuerpos específicos. Las enfermedades reumáticas también nos pueden generar polineuropatías. Por ejemplo, las vasculitis nos pueden producir una neuropatía múltiple, una mononeuritis múltiple. Estas suelen ser de inicio agudo o subagudo, suelen ser muy dolorosas. Y podemos encontrar neuropatía de fibra pequeña frecuentemente, por ejemplo, asociada al síndrome de Sjögren. Los granulomas nos pueden generar polineuropatías, como lo que se ve en sarcoidosis. Las alteraciones inmunológicas que podemos ver en enfermedades reumáticas podrían causar infiltrados de células T en los ganglios, las llamadas neuronopatías sensitivas o ganglionopatías, que estas se asocian frecuentemente con síndrome de Sjögren. Podríamos tener algunas neuropatías iatrogénicas asociadas al tratamiento, como la leflunomida o antagonistas de los TNF. Podríamos tener neuropatías compresivas, por ejemplo, en un paciente que tiene inflamación de los tendones y de la vaina tendina, nos podría causar fácilmente un síndrome de túnel carpiano. De forma indirecta, algunos pacientes podrían presentar neuropatías sensitivas, axonales, así como muchas enfermedades autoinmunes se asocian. Bueno, una neuropatía primariamente del nervio periférico puede asociarse a una enfermedad autoinmune reumática, reumatológica. O bueno, ¿por qué no? Un paciente con una neuropatía hereditaria tiene el derecho a ser una enfermedad autoinmune, una enfermedad reumatológica. Acá el tratamiento va dirigido al problema de fondo. En las neuropatías vasculíticas podemos tener vasculitis primariamente sistémicas, como la arteritis de células gigantes o la poliarteritis nodosa, en la cual la presencia de una polineuropatía o una mononeuropatía múltiple es parte de los criterios diagnósticos de una poliarteritis nodosa. Podemos tener vasculitis no sistémicas. Hay una neuropatía, una vasculitis del sistema nervioso periférico, exclusivamente sistema nervioso, de los vasos de los nervios. O podríamos tener vasculitis sistémicas secundarias a un lupus, secundarias a una esclerodermia, una enfermedad de tejido conectivo, artritis reumatoide, etcétera, etcétera. Las formas de presentación la podemos tener como una neuropatía mononeuropatía multifocal, que fíjense que se van afectando distintos nervios de forma aleatoria, que con el tiempo, como se van sumando otros nervios, se va haciendo poco a poco simétrica. Inicialmente era muy asimétrica y poco a poco se va volviendo simétrica, simplemente porque por el tiempo ya la afectación de nervios es mayor y se van traslapando muchos de ellos, y daría la impresión de ser una polineuropatía simétrica. O podemos polineuropatía distinta. Hay que considerar también las neuropatías tóxicas. Muchos medicamentos, muchas sustancias pueden causar polineuropatías.
Entre los medicamentos, ya hablamos de los quimioterápicos, pero hay medicamentos que son más comunes y que también nos pueden dar polineuropatía, por ejemplo, la amiodarona, por ejemplo, el cloranfenicol, lisoniazida, las estatinas pueden causar una polineuropatía. O toxicidad de algunas vitaminas, déficit de algunas vitaminas. Fíjense que tanto el déficit como el exceso de vitamina B6 son capaces de producir una polineuropatía. Vamos a tener neuropatías asociadas a infecciones. ¿Qué infecciones nos pueden dar neuropatías? Por ejemplo, la enfermedad de Chagas, el VIH, la enfermedad de Lyme, la infección por virus varicela zoster, la difteria, el citomegalovirus, la polio, nos pueden dar un cuadro clínico de una polineuropatía o de una mononeuritis múltiple. Entonces deben estar dentro de nuestro diagnóstico diferencial. Por último, cuando hemos estudiado todas estas causas y no encontramos explicación a la clínica que tiene nuestro paciente, todos esos casos se engloban dentro de la llamada polineuropatía axonal crónica idiopática, que suele ser un cuadro sensitivo o sensitivo motor. Su prevalencia es de 3% en mayores de 50 años de edad. No es rara, es frecuente. Son personas que presentan disestesias, parestesias, dolor neuropático y rigidez en los dedos del pie. Pueden tener hipoestesia en calcetín, a veces también en guante. Pueden tener debilidad para la extensión de los dedos del pie. En estos casos, la electromiografía y la biopsia de nervio solo nos muestran una polineuropatía longitud dependiente, pero no ayudan más al diagnóstico. Puede encontrarse también asociada a afectación del nervio de fibra pequeña, lo que nos va a producir mucho dolor neuropático. Suelen ser neuropatías que se mantienen estables o que progresan muy lentamente. En estos casos es muy importante el tratamiento del dolor neuropático, el tratamiento sintomático, y a veces con el tiempo van apareciendo causas. Por ejemplo, podría ser que empieza con una neuropatía y si seguimos ese paciente, en unos años aparece alguna neoplasia. Entonces se trataba en realidad de una neuropatía paraneoplásica. El uso cada vez más frecuente en algunos lugares de paneles de genes o de estudios de exoma o de genoma completo, también han ayudado mucho a encontrar causa algunas de estas neuropatías. Pero todavía siempre en los centros más especializados hay un porcentaje de por lo menos 20-30% de polineuropatías en las cuales no se llega a un diagnóstico etiológico, y que queda dentro de este gran grupo de polineuropatías axonales crónicas idiopáticas. Muchas gracias por su atención. Si tuvieran alguna pregunta. Bien, si no hay preguntas, terminamos la clase. Las preguntas que aparecieran en los siguientes días me las pueden hacer llegar por correo o por WhatsApp. Buenas noches.
Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctora. Hasta luego. Doctor. Muchas gracias, doctor. Que tenga buenas noches.